Buenas noches, colegas. En un minuto estamos iniciando la lectura del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería. Buenas noches, colegas. Continuamos con la lectura del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, el Decreto Supremo 024-2016-EM, que fue modificado por el Decreto Supremo 023-2017-EM, el cual tuvo su última modificatoria por el Decreto Supremo 034-2023-EM, la cual ocurrió en diciembre de 2023. Continuamos con la lectura. Recuerden que cada lectura queda grabada en el canal de YouTube, así que si no pudieron estar en lecturas anteriores, pueden ir al canal de YouTube y ahí están grabadas todas las lecturas que hemos venido realizando. Las plantas de beneficio, laboratorios y otros, las concentraciones de polvo ambiental y gases no deberán superar los límites de exposición ocupacional, asegurándose que los sistemas de control instalados se encuentren en buenas condiciones de operatividad y mantenimiento de acuerdo a recomendaciones de los fabricantes. Artículo 316. Si la ventilación en las plantas de beneficio no es óptima por medios naturales, se utilizará sistemas de ventilación previo estudio de capacidad y rendimiento. Artículo 317. En las etapas de operaciones y procesos de beneficio de minerales en los que pudieran generarse partículas en suspensión por la rotura y sequedad del mineral, se deberán emplear colectores de polvo, cámaras de filtros de manga, lavadores y otros, campanas extractoras y atomizadores de agua en los puntos de descarga de las fajas transportadoras, chancadoras, zarandas y otros, así como el riego adecuado en los patios de almacenamiento de concentrados. Subcapítulo 2 nos habla de las plantas concentradoras. En este caso, todo el artículo 18 ha sido modificado por el Decreto Supremo 034-2023. Así que vamos a leer la actualización. Artículo 318. ¿Qué nos dice este artículo ya actualizado en la DS 034-2023? Artículo y depósito de relaves, comprendiendo, según el caso, la carga y descarga de tolvas, trabajos en alimentadores, operaciones en chutes, chancado y molienda, clasificación, acondicionamiento, flotación, espesamiento, filtración, secado, gravimetría, separación magnética, disposición de relaves, transporte en fajas y o mineroductos, cambio de blindajes de chancadoras y molinos, manipulación de reactivos, operación de grúas puente, trabajos en laboratorio metalúrgico y químico, manejo de soluciones calientes, ácidas y alcalinas, almacenamiento de productos, operaciones mecánicas, eléctricas, neumáticas, hidráulicas y control de contaminantes en general. La mención de estas actividades es meramente enunciativa y no taxativa. Recuerden, colegas, que pueden apoyar a lograr el objetivo mientras continuamos con la lectura del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional. Una vez que leímos el artículo actualizado, continuamos con los demás artículos en los que no ha modificado la DS 034. Artículo 319. ¿Qué nos dice este artículo? En los trabajos de reparo y autorización escrita previamente. A. Que desarrolle y se discute el procedimiento en función al trabajo realizado. B. Que se planifique y se programe la ejecución del trabajo. C. Que se aísle con cintas y o conos la zona de trabajo y se coloque avisos en los accesos y entradas. D. Que se verifique que la carga y descarga de material están realizadas y se coloque señales de advertencia y barreras que prevengan del peligro. E. Que el personal esté usando el EPP correspondiente y arnés de seguridad con cables nuevos, de resistencia comprobada, y una longitud de cable del arnés de 1,20 m desde la argolla que sujeta al trabajador al gancho de cable de vida. F.
que el inicio de los trabajos de mantenimiento o reparación sean ejecutados asegurándose que el fluido eléctrico se encuentre fuera de servicio y que se utilice el sistema de candado y tarjetas de seguridad, lockout y tagout. G. Que se verifique que se hayan bloqueado y señalado de alto riesgo. Artículo 320. Las máquinas y equipos que posean partes móviles expuestas que impliquen riesgo de caídas o atrapamiento de personas deben contar con guardas de protección. Esos dispositivos deben evitar el contacto del cuerpo humano con elementos móviles, tales como fajas transportadoras, polines, poleas, rodillos, engranajes, volantes, bielas, ejes, correas, tornillos sin fin y otros, los cuales deben ser identificados, inventariados y señalizados. Gracias, colega Luis, por el apoyo. Está prohibido el inicio de operación de maquinarias y equipos que no cuenten con las respectivas guardas de protección. Está prohibido el retiro de guardas de protección de maquinaria y equipos en movimiento. Este artículo ha sido modificado en el Decreto Supremo 023-2017 EM. Artículo 321. ¿Qué nos dice ese artículo? Queda terminantemente prohibido el ingreso de personal a las tolvas de acumulación de mineral u otros materiales durante su operación. Artículo 322 ha sido también completamente modificado en el Decreto Supremo 034-2017 EM. Vamos a leer la actualización. Artículo 322. ¿Qué nos dice el artículo? Para las plantas concentradoras rigen las disposiciones de los literales D, G, H, I, J y K del artículo 329 del presente reglamento, relativas a los depósitos de concentrados respecto al transporte de concentrados de minerales, modificatorias o norma que los sustituya. Continuamos con la lectura de los artículos que no han sido modificados por el Decreto Supremo 034. El artículo, todos los que vienen han sido modificados. El artículo 323 también ha sido modificado en el Decreto Supremo 034, así que procedemos a su lectura. Artículo 323. ¿Qué nos dice? Los depósitos de relaves, pads, pilas de lixiviación y depósitos de desmontes deben construirse y operarse de acuerdo al expediente técnico, así como a sus autorizaciones de construcción y funcionamiento otorgadas por la Dirección General de Minería o Gobierno Regional, según corresponda. Deben controlar los parámetros de diseño, ya sea condiciones geométricas y parámetros operativos aprobados. Transporte por mineroducto y en fajas transportadoras. Subcapítulo 3, que es el transporte por mineroducto y en fajas transportadoras, tenemos el artículo 324, el cual ha sido modificado por el Decreto Supremo 034. Artículo 324, aquí lo tenemos. En las concesiones de transporte de concentrados a través de mineroductos, se deberá cumplir con lo siguiente. A. Para la construcción, ampliación, diseño, operación, inspección y mantenimiento de los mineroductos, se debe cumplir con lo establecido en la norma técnica ASME B31.4/2016, sus normas complementarias, sustitutoria y cuantos sean aplicables, de acuerdo a las condiciones y requerimientos específicos indicados en el expediente técnico presentado para la concesión de transporte minero. Los titulares de concesiones de transporte de concentrados que hubiesen construido mineroductos deberán cumplir lo señalado en el presente. Esto está según el anexo 39. Continuamos con los artículos que no han sido modificados por el Decreto Supremo 034, que sería el artículo 325, que nos dice: en las concesiones de transporte de mineral o concentrado o desmonte en fajas transportadoras, se debe implementar programas de supervisión y mantenimiento,
sistemas de control de monitoreo, de operación, de monitoreos topográficos, de iluminación, de ventilación, de ruido, de polvo, de comunicación y de drenaje, instalaciones eléctricas, motores y sistemas contra incendio. Este artículo ha sido modificado en el Decreto Supremo 023/2017. Subcapítulo 4. ¿De qué hablaremos en este subcapítulo? De instalaciones pirometalúrgicas, que contiene fundiciones, refinerías y otros. Artículo 326. El titular de actividad minera está desde la alimentación hasta el despacho de productos finales y disposición de desechos, comprendiendo, según el caso, la descarga y manipuleo de concentrados, tostación, fusión, conversión, refinación a fuego, tratamiento de escorias y de fundentes, preparación de camas, carga de hornos, carguío de metal fundido, mata escorias, operación de grúas puente, disposición de escorias, soplado, muestreo, planta de oxígeno, laboratorios químico y metalúrgico, limpieza y reparación de hornos, generación y liberación de calor, ruido, iluminación, generación y liberación de agentes químicos, control de contaminantes en general y emergencias. Se incluyen en las instalaciones metalúrgicas a las plantas de refinación de oro, cobre y otros. Para las plantas pirometalúrgicas rigen las disposiciones del subcapítulo activos para el ambiente. B. En todos los lugares en que haya desprendimiento o que se produzcan polvos, gases o humos, se colocará campanas extractoras para evitar que dichas sustancias contaminen el ambiente de trabajo. ¿Qué nos dice? Mi empresa donde está trabajando. 76. El personal no ha solicitado su jubilación. Bueno, hay políticas para que hacen inclusión de adultos mayores en el mundo laboral. Pero depende de la actividad que desempeñe. Porque si está en actividades de oficina, no implica mucho esfuerzo para él. Y si el trabajador no ha solicitado su jubilación, oficial en construcción, creo que eso ya el trabajador tendría que conversar con recursos humanos, que es el área encargada de los mismos reflejos que las personas antes de la edad de jubilación, ¿no? Pero si el trabajador no está disconforme con eso, creo que ahí debería intervenir recursos humanos, porque puede ser un riesgo para la empresa, porque, como digo, no tiene los mismos reflejos que una persona joven, pero eso es área de recursos humanos. Pero sí, no es recomendable. ¿Dónde estábamos? Continuamos. Estamos en el artículo 327, en el inciso B. ¿Qué nos dice? Hablando de eso, voy a publicar estos días relacionado con los derechos laborales. A ver, pues, ahí lo compartes con tu reclutadora de recursos humanos de la empresa para que ella pueda deliberar. Artículo 327, inciso B. En todos los lugares en que haya desprendimiento o que se produzcan polvos, con gusto, estimada Lenny, pirometalúrgicos, susceptible de producir emanaciones de gases tóxicos o desprendimiento de polvos nocivos, se dispondrá además de campanas extractoras, sistemas de control que impidan la concentración peligrosa de tales sustancias por encima de los límites de exposición ocupacional, según lo señala el anexo 15.
Los dispositivos empleados para el control de contaminantes como ceniceros, chimeneas y cualquier otro conducto de humos, gases y polvos serán limpiados con métodos preestablecidos por el titular de actividad minera, evitando la exposición de los trabajadores a dichos contaminantes. La descarga de los hornos y los conductores de metal fundido, cualquiera que sea la naturaleza, deberán estar protegidos en forma que impida cualquier desborde y toda salpicadura peligrosa que implique un riesgo de accidente. Las reparaciones de importancia que se hagan en los hornos, ductos y otras instalaciones estarán siempre supervisadas por el ingeniero supervisor del área de toda situación peligrosa. Debe existir sistemas de escaleras desde el piso hasta el tope del horno, las que estarán provistas de descansos y no tendrán una inclinación mayor de 50 grados. Si fueran verticales, se usará un sistema protector contra caídas. Cada tramo de la escalera no será mayor de 6 metros verticales. Y el almacenamiento de carbón se hará en lugares distantes a los elementos de 50 metros de las instalaciones, disponiendo de agua u otros sistemas para apagar posibles incendios. Subcapítulo 5. ¿De qué trata este subcapítulo? De las plantas hidrometalúrgicas o plantas de lixiviación y electrometalúrgicas o electrólisis. El artículo 328 nos habla de esto. ¿Qué nos dice? Para las plantas hidrometalúrgicas e electrometalúrgicas rigen las disposiciones de los subcapítulos 2 y 4 anteriores, relativas a las plantas concentradoras y pirometalúrgicas, en lo que sea aplicable, además de las siguientes disposiciones. Se activa automáticamente, porque se supone que todos los trabajadores deben tener su SCTR, y cuando lo llevan a los para ese caso, recuerden siempre guardarse con su ATS, con sus documentos diarios, que ha tenido su capacitación, que ha tenido su lectura del reglamento, que se le ha indicado cuál es el proceso de la partida que va a realizar y su firma, porque así si hay algún accidente, pues ustedes se respaldan y dicen que el trabajador ha estado capacitado para hacerlo, no desconocía, entonces ustedes se libran de culpa y ya pasa a ser problema del trabajador, pero igual pues su atención es cubierta por el SCTR. Este libro es el que estamos leyendo, colega, a ver, tu nombre, Naej es tu nombre, colega. Bueno, el libro que estamos leyendo es el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería. Hola, colega Jen. Es el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería. Lo adquirí en un Conamín. Pero si revisas el perfil, hay una publicación anclada donde he encontrado 2 páginas en internet donde lo venden. En una página está a 32, en otra está a 23 soles. Y lo venden así, pequeño y actualizado con la última, que es el Decreto Supremo 034-2023. Con gusto. Metalúrgicas en lo que sea aplicable, además de las siguientes disposiciones. A. Tener los dispositivos necesarios para impedir que se concentren en la atmósfera gases nocivos por encima de los límites de exposición ocupacional para agentes químicos establecidos en el anexo 15. B. Tomar las medidas indispensables para evitar los efectos de desbordes o salpicaduras y fuga de soluciones tóxicas, líquidos cáusticos y ácidos, proporcionándose a los trabajadores los CPP que requieran de conformidad con el IPRC. C. Proveer de barandas y o mallas de resguardo en la parte superior de las tinas, espesadores, cubas y otros en donde se deposite y trate líquidos o pulpas, de manera tal que se impida la caída de trabajadores en ellas. En caso de las pozas de lixiviación, estas deberán contar con cercos perimétricos. D. Colocar carteles gráficos y letreros indicando el peligro de estos recipientes y las precauciones que deben tomarse para impedir accidentes. E. Colocar en los lugares que se deposite o vierta soluciones acuosas transparentes e incoloras carteles gráficos y letreros indicando
Capítulo 6. Nos habla sobre depósitos de concentrados, carbón activado y refinado. En este subcapítulo, el artículo 329 ha sido completamente actualizado por el Decreto Supremo 034-2023. Así que vamos a leerlo actualizado. El 329 lo tenemos aquí. Artículo 329. Respecto a las prácticas de almacenamiento, transporte y manipuleo de depósitos de concentrados, carbón activado y refinados en instalaciones ubicadas fuera de la unidad minera, se debe establecer las siguientes medidas de prevención de riesgos. A. Contar con pisos impermeabilizados o losas de concreto. Concentrados que requieran mezclarse deben contener una humedad controlada que permita su manipuleo y evite emisión de polvos fugitivos. D. Las paredes donde el concentrado ejerza presión lateral directa deben ser de concreto armado. E. Instalar en las puertas del depósito unos sistemas de lavado con agua a presión para toldos, tolva, vagones, neumáticos de los camiones antes de su salida. Asimismo, se debe construir pozas de decantación para recuperar los finos. F. Recuperar los concentrados remanentes mediante un sistema de barrido y aspirado mecanizado que permita dejar limpia la plataforma, las vías de acceso y los pisos del depósito. G. En caso de existir comedores o áreas destinadas para el consumo de alimentos en los depósitos de concentrados, estos deben situarse de tal manera que los trabajadores puedan acceder a ellos desde los vestuarios sin atravesar las zonas de trabajo. H. Disponer un recambio de ropa diario, de forma tal que se mantenga el trabajador aseado desde el inicio de su jornada laboral. En esos feriados sí hay trabajo, premiados los que trabajen, porque recuerden que por ley reciben el doble de su día. Los que le pagan normal perciben el doble de pago. Voy a apuntar todo lo que me están solicitando para sacar pods. Bueno, los que trabajan en feriados, la verdad que conviene porque les pagan doble su jornada. Igual se deben hacer los mismos documentos como de seguridad, su ATS diario, igual. Y ahí en el ATS pues ponen fecha y firma, ¿no? Entonces también eso es un comprobante de que están trabajando en feriado. Y con eso pueden a fin de mes, a recursos humanos, pues verificar que se les haya pagado doble su jornada, porque ahí tienen su prueba de que han trabajado en feriado. O también tomar fotos, para que sea una prueba para ustedes de que han estado trabajando en feriado. Las paredes donde el concentrado ejerza presión lateral directa deben ser de concreto armado. E. Instalar en las puertas del depósito unos sistemas de lavado con agua a presión para toldos, tolva, vagones y neumáticos de los camiones antes de salida. Asimismo, se debe construir pozas de decantación para la recuperación de finos. F. Recuperar los concentrados remanentes mediante un sistema de barrido, aspirado mecanizado que permita dejar limpia la plataforma, las vías de acceso y los pisos del depósito. G. En caso de existir comedores o áreas destinadas para el consumo de alimentos en los depósitos de concentrado, estos deben situarse de tal manera que los trabajadores puedan acceder a ellos desde los vestuarios, sin atravesar las zonas de trabajo. H. Disponer un recambio de ropa diario de forma tal que se mantenga el trabajador aseado desde el inicio de su jornada laboral. K. La exposición ocupacional al polvo generado por la carga y descarga de los concentrados. El registro de dichos muestreos debe ser presentado a la autoridad competente cuando lo solicite. Modificados.
el artículo 330 ha sido modificado solo el primer párrafo. Así que el artículo 330 también vamos a leer su modificatoria en el Decreto Supremo 034. Aquí lo he marcado todos los que han sido modificados. Así que estamos actualizados con las lecturas. Artículo 330. ¿Qué nos dice? Segundo párrafo. Se deben efectuar muestreos semanales de exposición ocupacional al plomo a un trabajador seleccionado aleatoriamente, al interior de depósitos de concentrados. Las concentraciones de plomo no deben superar el límite de exposición ocupacional, que es de 0.05 miligramos por metro cúbico de aire ocupacional antes mencionados. Los depósitos de concentrados deben sujetarse a lo establecido por el Decreto Legislativo número 1048, que precisa el almacenamiento de concentrados de minerales en depósitos ubicados fuera de las áreas de operaciones mineras. Esto ha sido modificado por el Decreto Supremo 023/2017. Artículo 331. Los depósitos de carbón activado y residuos de proceso de absorción, desorción y refinación darán cumplimiento a las disposiciones de almacenamiento, transporte y manipuleo contemplados en el artículo 329 en lo que corresponda. Hemos acabado todo el capítulo 8. El día de mañana tenemos el capítulo 9, que nos habla sobre control de sustancias peligrosas. Recuerden que los que recién se han conectado pueden revisar toda la grabación en el canal de YouTube. Ahí se sube cada lectura diaria. Muchas gracias por su compañía, colegas, por sus preguntas. Y recuerden que pueden compartirlo, la página en live, para que más colegas pues tengan al alcance la seguridad. Hasta mañana.